Buenas noches. En este video observaremos lo que es la definición, tipos, clasificación, etiología, factores de riesgo y características del retardo mental o discapacidad intelectual. El retardo mental es una condición neurológica, también conocida como limitación o discapacidad intelectual. Recientemente se ha propuesto sustituir el término de retardo mental por el de discapacidad mental o cognitiva, por su posible connotación peyorativa. Sin embargo, en los textos de psicología y de psiquiatría se continúa utilizando el término de retardo mental. El retardo mental constituye un problema social de gran magnitud, ya que aproximadamente 3% de la población general lo sufre. Sus causas son múltiples, muchas de ellas evitables, sin que importe la severidad del déficit cognitivo. Con una buena atención profesional, todo niño con retardo mental puede aprender más de lo que conoce y algo de lo que aún no sabe. La definición más aceptable es la de la Asociación Americana del Retardo Mental. Se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población, que se manifiesta durante el periodo del desarrollo hasta los 18 años y que se asocia con dificultades conceptuales y desadaptación del comportamiento social. El diagnóstico de retardo mental exige entonces tres criterios clínicos. El funcionamiento intelectual, medido generalmente a través de una prueba neuropsicológica que suministre un cociente de inteligencia. Debe ser inferior a 70, dado que existe un margen de error de 5 puntos en la evaluación del cociente de inteligencia. El rango de retardo mental sería entre 65 y 75. El niño debe presentar además problemas de funcionamiento adaptativo, tener dificultades para asumir la responsabilidad de comunicación, de autocuidado y de tipo académico, esperadas para la edad y las condiciones culturales del niño. Las deficiencias tanto intelectuales como adaptativas se deben observar antes de los 18 años de edad en la que se inicia la adultez. El retardo mental no es entonces una enfermedad. El término se refiere a un trastorno cognitivo y comportamental de múltiple etiología, metabólica, infecciosa, traumática, cromosómica e incluso cultural. En aproximadamente un 30 a un 40% de los individuos que lo sufren no se identifica una causa. Se han distinguido dos tipos de retardo mental: el asintomático, consecuente a factores familiares de tipo hereditario y ambiental, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres, el cual constituye cerca del 75% de la población con retardo mental. Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las deficiencias mentales son usualmente muy leves, así como las limitaciones físicas imperceptibles. Muchos de estos niños son difíciles de distinguir de aquellos sin discapacidades intelectuales. El retardo mental sintomático de daño cerebral resulta de factores cromosómicos, infecciosos, metabólicos y traumáticos perinatales, entre otros. Se relaciona generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, por lo común, presentan defectos físicos y constituyen aproximadamente el 25% de la población con retardo mental. En este grupo se incluyen los niños con síndrome de Down, que representan cerca del 10% en el grupo con retardo mental, y los niños con fenilketonuria. El retardo mental se clasifica en dimensión intelectual y dimensión adaptativa. La dimensión intelectual es considerada por muchos autores como arbitraria. Se ha utilizado pruebas de inteligencia como la escala Wechsler de inteligencia para niños y la prueba de Stanford-Binet con el fin de establecer puntajes que dividen este grupo de personas en categorías según el cociente de inteligencia. En general, los niños con cociente de inteligencia por debajo de 70 se consideran dentro de las siguientes 4 categorías.
Entre 69 y 55 se interpreta como retardo mental leve. Entre 54 y 40 equivale a un retardo mental moderado. Entre 39 y 25 se considera como retardo mental grave. Inferior a 25 corresponde a un retardo mental profundo. Un niño con un cociente de inteligencia dentro del rango 50-55 a 70 es considerado dentro de la categoría también conocida como retardo mental educable o leve. Este grupo constituye el 75 al 85% de la población con retardo mental. Usualmente, este grupo de niños presenta hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. En ocasiones, se describe un retraso moderado en el desarrollo motor. Sin embargo, en la edad escolar se comienza a observar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas. La mayoría de estos alcanza un nivel académico de primaria o máximo uno de los 2 primeros años de secundaria. Comúnmente se observa cierta inmadurez emocional y social con dificultades para manejar situaciones de estrés. La depresión es un problema frecuente en este grupo de niños. Como adultos, desarrollan habilidades vocacionales y con una mínima supervisión externa pueden llevar una vida independiente. En la gran mayoría de los casos no se identifica ninguna anormalidad cerebral. El retardo mental moderado. Los niños en esta categoría presentan un cociente de inteligencia en el rango de 35-40 y 50-55 y constituyen el 10% de la población. Algunos niños pueden presentar habilidades visoespaciales superiores a la habilidad del lenguaje, mientras que en otros el patrón puede ser el contrario. El lenguaje que desarrollan está compuesto generalmente por estructuras gramaticales simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones, el lenguaje está restringido a unas escasas palabras. Los logros escolares son muy limitados. Pueden aprender a leer y a escribir algunas palabras y a contar en forma simple. No logran pasar satisfactoriamente los primeros años de primaria, pero muchos de ellos se pueden beneficiar de programas educativos especiales. En el desarrollo de las actividades de la vida diaria, las limitaciones motoras y las pobres habilidades de autocuidado incrementarán la necesidad de la supervisión permanente. Como adultos, pueden ser entrenados en un trabajo práctico y simple, pero supervisado. Rara vez logran llevar una vida independiente. La mayoría presentan alteraciones neurológicas asociadas con anormalidades cerebrales, como la crisis convulsivas, epilepsia y los síndromes motores son los más frecuentes. El retardo mental grave está conformado por niños cuyo cociente de inteligencia se encuentra entre 20-25 y 35-40 y constituye de 3 al 4% de la población con retardo mental. El retraso en la adquisición del lenguaje y el desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de disfunción neurológica. Hacia la adolescencia puede lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, lo mismo que ciertas capacidades de autocuidado. Se requiere la supervisión durante la infancia y la edad adulta, así como en el grupo de retardo mental moderado, las anormalidades cerebrales en este grupo de niños son graves. El retardo mental profundo. Los niños con cociente de inteligencia inferior a 20 clasifican dentro de esta categoría. El lenguaje que logra desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido, a la comprensión de órdenes elementales. Los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros de este grupo. Anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes se describen en esta población infantil. Dimensión adaptativa. Se han desarrollado escalas comportamentales que pretenden determinar el nivel de funcionamiento independiente del individuo con limitaciones cognitivas y el grado en que pueden responder satisfactoriamente a las demandas culturales y sociales de su entorno. De acuerdo con estos aspectos se definen niveles que pueden ser mucho más útiles que las pruebas psicométricas para los profesionales clínicos que manejan la intervención de niños o adultos con discapacidades intelectuales.
La Asociación Americana de Retraso Mental especifica 6 niveles de funcionamiento en el adulto con este diagnóstico. Funcionamiento social y económico con supervisión. Funcionamiento social y económico en ambientes no competitivos y con supervisión constante. Funcionamiento social y económico limitado dependiente de supervisión y semiprotección para vivir. Respuestas limitadas a las relaciones interpersonales, se requieren supervisión en las rutinas de la vida diaria. Independencia total de cuidados de enfermería para actividades de la vida diaria. Y la supervivencia requiere cuidados médicos y o de enfermería. Recientemente, la Asociación Americana de Retraso Mental reagrupó las discapacidades de los individuos con retardo mental en 3 categorías adaptativas: conceptuales, prácticas y sociales. Dentro de la primera categoría se incluyen las destrezas de comunicación, las académicas y aquellas de autorregulación del comportamiento. Dentro de la categoría adaptativa práctica se incluyen habilidades de la vida diaria que reflejan independencia personal y participación comunitaria. Finalmente, la última categoría adaptativa incluye habilidades sociales y es evaluada por las experiencias de interacción interpersonal, incluyendo actividades durante el tiempo libre, juegos, entre otras. El retardo mental es un síndrome y como tal tiene múltiples causas. Cualquier condición que comprometa en forma difusa el sistema nervioso central durante su desarrollo puede producirlo. Las causas específicas del retardo mental se pueden identificar únicamente en 2/3 partes de los niños que lo presentan. Mientras más grave sea, mayor será la posibilidad de identificar su causa. Las etiologías se agrupan en 3, dependiendo de la temporalidad del evento patógeno. Prenatal, si se relaciona con trastornos cromosómicos y trastornos en la formación cerebral. Perinatal, ocurridos después del nacimiento, si ocurre alrededor del nacimiento, como por ejemplo la hipoxia perinatal. Y postnatal, infecciones y traumatismos craneoencefálicos. Igualmente se distinguen 6 grupos de factores de riesgo: factores hereditarios, alteraciones tempranas en el desarrollo del embrión, influencias ambientales, trastornos mentales de tipo psiquiátrico, problemas durante el embarazo y el parto y condiciones médicas variadas sufridos durante la infancia. Un alto porcentaje de los casos de retardo mental sintomático son resultados de anormalidades genéticas. Se estima que factores genéticos contribuyen a un 25 al 50% de los casos con este trastorno. Se han identificado más de 300 genes que pueden estar relacionados con el retardo mental y se espera que se identifiquen aún más en un futuro cercano. Los niños con retardo mental presentan un déficit cognitivo global, con dificultades de adaptación social. Al comparar los niños con discapacidad intelectual con niños normales, usualmente se observan diferencias en las funciones sensoriales, psicomotoras, atencionales, lingüísticas y de memoria, que los sitúan en un nivel cognitivo equivalente a los de los niños con edades cronológicas inferiores. El retardo mental continúa siendo un trastorno común en la niñez debido a la multiplicidad de sus causas. Cualquier condición genética o ambiental que modifique el funcionamiento cerebral en forma global es una causa potencial de este. Independientemente de su causa, los niños con retardo mental comparten características cognitivas comunes, pero dependiendo de su etiología desarrollan perfiles neuropsicológicos específicos. La investigación del retardo mental es escasa y ha estado basada fundamentalmente en el diagnóstico y la clasificación fundamentada en pruebas psicométricas con poca validez ecológica. Created using Powtoon.